Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Géminis. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a su lectura de qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Muchas gracias como siempre por estar acá. Si es que aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También les invito a conocer mi nuevo curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Vemos herramientas que te ayudan a convertirte en la mejor versión de ti mismo y de ti misma. Y viene también con una tremenda guía de trabajo y está en descuento durante noviembre, así que visiten mi sitio web porque no solamente van a encontrar este descuento, sino que otros descuentos más, así que adelante a ver mi sitio web que está aquí abajito en la descripción de este video. Y también si es que quieres participar por el sorteo de uno de estos cursos, lo único que debes hacer es suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganar este curso y ya estarás participando. Si es que esta lectura no resuena con ustedes, les invito a ver su signo lunar, su signo ascendente. Puede ser una lectura espejo también, así que tomen lo que les resuene y el resto déjenlo ir. Puede ser un mensaje para otra persona también, ¿ok? Vamos a ver. La energía de tu persona especial, Géminis, está la reina de copas. Ok, nos dice principalmente esto, que tú eres su reina de copas y tienes sus visiones del amor puestas en ti. Y aquí está el rey de pentáculos, ¿no? Y como que se están dando un poquitito la espalda a esta persona, esta reina, con este rey de pentáculos. Hay alguien acá que se puede estar enfocando mucho en su trabajo también. Tenemos la carta de la estrella al revés. Este es un sentido de desesperanza. Es como que hay alguien acá que piensa que las cosas no le están saliendo muy bien. Claro, hay decepción, ¿no? Decepción. Decepción en cuanto a conflictos o estas disyuntivas que pueden estar teniendo. O sea, por algo están mirando para lados distintos. Como si no se estuvieran entendiendo bien. Y le genera conflictos, decepciones y desilusiones en ese sentido. Bien, vamos a mirar tu energía, Géminis. Tú tienes un 6 de espadas, posiblemente estás dejando esta conexión atrás. Nuevamente, sí, desconexión con el 6 de copas, paje de copas, nuevamente desconexión. Carta del juicio también, o sea, te vemos a ti retirándote de esta energía completamente. Quizá aún pensando en esto, quizá en el cómo pudo haber sido de forma diferente, por ejemplo. Pero yo te veo más desconectándote con cualquier otra cosa, ¿no? El resultado de esta lectura termina en más conflictos. Me encantaría que la lectura fuese más optimista, Géminis, pero quizás esta es la lectura que nos pueda ayudar a dar alguna especie de cierre o entendimiento más profundo, de acuerdo a por qué hay un cierre, por qué las cosas no están resultando bien y cuál es el aprendizaje a tener a la mano, ¿no? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuáles son los sentimientos de esta persona de Géminis hacia Géminis. Ojo, estas son las primeras cartas, todo puede cambiar al final de la lectura, así que quédate atento, atenta, porque vamos a estar viendo también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Ok, 7 de espadas, 9 de espadas al reverso, 5 de espadas, de pentáculo. Siento que esta persona se traiciona mucho a sí mismo con este 5 de espadas. Es como si hubiera mentiras o malos entendidos, conflictos que no logran entrar como en una resolución positiva. Y esto le provoca mucho malestar a tu persona especial. De hecho, es como que está esa especie de abandono, el sentido de abandono. Ok, tenemos el 2 de copas. Siento que esta es una persona que quiere estar contigo, que siente que son almas gemelas efectivamente, pero no sé si es que pueden realmente trascender estos conflictos o no, porque veo que también la energía de tu persona especial está muy frustrada. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber de qué significa este
10 de pentáculos al reverso. ¿Qué más necesitamos saber acerca de este 10 de pentáculos al reverso? Mira, si bien yo veo cortando a alguien, algo en esta conexión, siento que puede haber una nueva oportunidad para ti, Géminis. No sé si necesariamente con esta conexión. Siento que puede haber una nueva persona entrando a tu vida, que resulta como una nueva oportunidad, o para muchos de ustedes se van a estar enfocando en nuevas oportunidades laborales. Siento que hay alguien acá que decide cortar esto porque finalmente es lo más sano para ambos, es que no estamos logrando entendernos, ¿vale? Complicada lectura. Tengo el ceño fruncido, eso significa que hay alguien aquí que está bastante molesto o enojado o triste por esta situación. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué más necesitamos conocer acerca de esta conexión. ¿Qué necesitamos conocer acerca de esta conexión? Nos dicen hay niños que pueden estar afectando esta conexión. Si es que no son niños físicos, tienen que ver con niños internos, con el niño interior. Y esto también tiene que ver con esta herida del abandono que manifiesta tu persona especial. Ojo acá, ya estas son banderas rojas. Está la carta de la decepción. Cuando tenemos un 5 de espadas y un 7 de espadas en la misma lectura, generalmente nos hablan de mentiras o máscaras. Y es súper entendible, que tú digas, Géminis, perdón, ya no quiero estar acá porque esto no resulta positivo para mí, o no va en mis estándares, o esto no es lo que yo quiero para mí. Estas formas de hacer las cosas no sirven. Libérate. Esta carta nos dice libérate, porque aquí hay mucha más decepción de lo que hay bienestar. Y el propósito de estar en una conexión amorosa, romántica, es tener bienestar, es pasarlo bien, es poder disfrutar de esa conexión potenciada entre dos personas o varias personas, dependiendo si son polígamos o qué, pero la broma del día, ok. Se puede liberar de esto. Te dice es tiempo o es momento de tomar el control sobre tu vida. Me gustaría ver una carta más. Libérate de algún compromiso, nos dice, ¿no? Libérate de algún compromiso, que el compromiso más importante siempre sea contigo mismo, contigo misma, con tu salud mental y tu salud emocional y tu salud física también para algunos de ustedes. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? Hay pasión, ok, hay pasión y quizá eso es lo que le mantiene unido, ok, pero acá está la carta de la serpiente. Es como que me dicen que esta conexión es como que ya está viciada un poco. Te dice competitividad, enemistad. Te dice preocúpate, o sea, mira por sobre tu hombro. Puede haber otra persona involucrada también en esta lectura. Sí, nos dicen acá, hay amor incondicional, pero ojo que el amor incondicional no lo sostiene todo también. Nos dicen principalmente, aquí esta persona te extraña, hay nostalgia y quiere hacer nuevas memorias contigo. Efectivamente, pero ahora que sea conveniente para ti o no, a mí me lo pone en duda porque yo te lo veo pasando muy mal. De hecho, te veo con ganas de ya cortar el sufrimiento que viene con todo esto y liberarte de cualquier prisión mental, emocional que estés teniendo con respecto a esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los mensajes que la persona de de Géminis le quiere dar a Géminis? Nos dice, tu amor es muy intenso para mí, no sé cómo lidiar con esto. No quiero sentirme herido nuevamente, de hecho quiero trabajar en esto, poner mi esfuerzo en hacerte feliz, porque tú completas mi alma. Y quisiera decirte cómo me siento y que me digas cómo te sientes. Nunca quise herirte, te pido disculpas. Por orgullo no te digo que te amo. Y lo siento, pero no estoy interesado. O sea, ¿qué es lo que yo veo acá? Son intenciones, pero pocas acciones. Esta es una persona que posiblemente te va a decir, no, si vamos a cambiar, esto va a cambiar, nunca más va a ser así. Pero siempre repite el mismo patrón. Es como ese tipo de inconsistencia. Para mí yo lo veo como un signo de advertencia. Dios mío, qué lectura.
Vamos a ver qué más nos pueden decir las cartas acerca de esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? Ok, tenemos luna llena, luna nueva en Escorpio. Trabaja a través de tus miedos. Para superarlos hay que ir a través del miedo. Date un tiempo para respirar también. De todas formas te dicen, la suerte está de tu lado. Medita y contempla. Y un nuevo comienzo viene en camino. Nos hablan de todas formas nuevos comienzos. Mira, puede ser que tenga que ver con esta persona y no te lo voy a negar. Pero yo sí siento que hay otros amores, otras nuevas oportunidades. Quieres cerrar un ciclo que ha sido negativo para ti y de una forma u otra hay nuevos comienzos que son mucho más poderosos para ti. Bien. Te dicen la suerte está de tu lado, pero es tiempo de descansar y trabajar a través de tus miedos y confiar también en la voluntad del universo que te está atrayendo a tu vida, a tu mundo, lo que tiene que ser atraído. Lo que necesitas tú para tu crecimiento personal. Pero si es que hay alguien, hay algo, una situación, un trabajo que se está yendo de tu vida, generalmente es porque no nos pertenece y hay algo mejor allá afuera para nosotros. Pero nosotros nos resistimos a esa ayuda del universo que te dicen, acá hay algo mejor, ven para acá. Vas a sufrir un rato por perder algo que tenías, pero lo nuevo se viene muy bien para ti. Pero a veces nosotros los humanos nos quedamos como aferrados al pasado porque es lo que conocemos. Le tenemos un poco de miedo a la incertidumbre o al futuro. Sin embargo, acá te dicen confía en el universo porque de una forma u otra, empoderándote, hay nuevos comienzos para ti y nuevas oportunidades. Vamos a ver cuáles son las iniciales que pueden estar envueltas en esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuáles son las iniciales o nombres que necesitamos escuchar hoy. Tenemos una A, una U, una N y una I. Estas pueden ser letras que son iniciales de su nombre, de tu nombre, o letras que contienen su nombre o tu nombre. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué números necesitamos escuchar el día de hoy? Tenemos el 2, ok, tenemos 2, puedes estar viendo estos números también. Tenemos el número 20, el número 22. Te los voy a dejar ahí, mézclalos como lo necesites. Puede ser que el día 22 de noviembre, ahora entre el día 20 y el día 22, pueden ser fechas relevantes para ti también. ¿Ok? Vamos a ver cuáles signos pueden estar involucrados en esta lectura. Puedes estar lidiando con un Aries, con un Escorpio, un Virgo, Escorpio nuevamente, Aries, uno más, o un Capricornio. Recuerda que no son limitantes, mis queridos amigos y amigas de Géminis. Me gustaría darte un poco de consejo. Déjenme ver qué cartas nos están guiando. Vamos a trabajar con el oráculo de Trabaja tu luz. A ver si es que nos dicen algo, porque siento que esto tiene que ver un poco más con tu propia transformación personal. Muchas gracias, guías espirituales. Tenemos Lemuria. Estás creando el cielo en la tierra, está pasando. Desde el contraste aprendemos, desde el contraste, ¿qué significa eso? Desde lo que nos gusta, no nos gusta, aprendemos de lo que sí queremos. Y así es como creamos, entre comillas, el cielo en la tierra. ¿Por qué? Porque comenzamos a tomar decisiones que se orientan a lo que sí queremos. A lo que sí queremos manifestar en vez de traicionarnos a nosotros mismos tomando decisiones que no nos sirven. Para eso el autoconocimiento es súper importante. Responde el llamado. ¿Qué es lo que tu alma te llama a hacer? Lo profundo de tu alma, no nuestro ego. Nuestro ego que es más temeroso, que es más inseguro, sino que tu yo superior, que viene desde la confianza absoluta en sí mismo. ¿Qué es lo que te llama a hacer? Y la iniciación, te dice un rito de pasaje y estás pasando hacia una nueva era de tu vida, quizá terminando esta conexión. Lo que viene es un despertar espiritual para ti. Algo te está llamando a transformar tu vida de forma positiva.
Qué lectura. Qué lectura. Vamos a ver si esta conexión es conveniente para ti. No se me confundan, queridos amigos y amigas de Géminis. Hay gente que se me ha confundido en los comentarios. ¿Nos conviene o no esta conexión? Significa si es que la conexión es como recomendable para nosotros, no porque estemos por conveniencia con alguien, porque nos interesa su plata o porque nos interesa cómo se ve. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver principalmente, esta conexión nos está haciendo crecer o, entre comillas, nos está haciendo perder el tiempo y nos está haciendo más mal que bien. Es una recomendación. Muchas gracias, guías espirituales. Ok, te llaman a mejorar tu salud, a trabajar en ti mismo. Sí, principalmente a trabajar tu salud. Nos dicen doble sí, ¿ah? Esto no pasa muy seguido. Dentro de los próximos meses, no. Ok. Ok, te invitan a enfocarte en tu salud por sobre todas las cosas. Ahí está el doble sí. Mejora tu salud, enfócate en ti, en sanar lo que tengas que sanar. Dentro del próximo periodo que estés sanando sobre esto, te vas a dar cuenta que quizá no es la mejor oportunidad para ti y eliges una nueva dirección o una nueva forma de hacer las cosas para ti, de elegir distinto. Bien. Vamos a ver ahora si es que hay alguna siguiente acción a tomar hacia ti, si es que esta conexión tiende a que esta persona busque la reconciliación. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si es que hay alguna siguiente acción a tomar por parte de esta persona hacia Géminis. Tenemos un 10 de copas, ¿ah? Un 6 de copas. Siento que esta persona se está como mucho dando cuenta de lo que perdió y está intentando sanar eso. Tiene muy poca claridad y me aparecen dos reinas. Puede haber una tercera persona involucrada en esta conexión y que resulta como un impedimento. Ahora, está la rueda de la fortuna. ¿Qué significa esto? Como que después de la rueda de la fortuna, posiblemente pérdidas en la vida de esta persona. Como que se da cuenta de lo que perdió y quizá va a tener la intención de volver porque le provoca ansiedad estar sin ti. Pero tengamos precaución de que esta persona realmente esté con nosotros porque quiera estar con nosotros, porque quiera que seamos felices y ser felices con nosotros. O si está porque, por ejemplo, no quiere estar solo. O todo va mal en su vida y necesita apoyo emocional y te va a buscar. ¿Vale? Que sea genuino, que sea auténtico y que venga desde el bienestar. Es muy importante que una persona se ame a sí mismo antes de amar a otros, porque una persona que no se ama a sí mismo nunca va a poder amar a otros realmente, ¿no? Siempre hay que partir por casa, cariños. Vamos a darte un último consejo. Me gustaría que la lectura hubiese sido un poco más optimista en términos de la pareja, pero en términos de lo que tiene que ver con ti, Géminis, tú vas a estar muy bien. Está bien, ¿vale? Perdonar y sanar nos permite cerrar un ciclo kármico y así dejar de tener el mismo problema. Cuando veo las cosas con amor ya no son un problema, por lo general. Bien, cambios deben ponerse en acción para transformar una situación que no te gusta. Esto tiene que ver con tu poder de acción. Para muchos de ustedes, nuevas oportunidades laborales están ahí en el horizonte, así que bendiciones para ustedes. Vamos a sacar un par de dijes y vamos a finalizar con esta lectura. Cuéntame si es que ha resonado contigo. Yo sé que estuvo un poco complicado, pero ojalá que te ayude en algo, ¿no? Tenemos la carta del gato. Y este gato está engrifado. Y tenemos la rosa y el toro. Ok. El gato me da la impresión que siempre viene a limpiar malas energías. Y este sello, ¿no? Es como que viene a cerrar algo. Es como cuando uno cierra un paquete y le hace un sello. Es como viene a cerrar algo. Y el toro también. Tenemos un toro acá. No solamente puede significar el signo de Tauro, sino que también nos va a estar hablando de la paciencia, de la fortaleza de seguir adelante por sobre todas las cosas. Y ese es un recurso que tienes tú, ¿no? Entonces esta tirada viene en modo, bueno, hay que sanar lo que hay que sanar, limpiar las energías, también la conexión con los animalitos te puede acompañar en este proceso. Tenemos el dije
de la rosita de regalo para cerrar los ciclos que no nos sirven, y el toro para seguir caminando hacia adelante con toda la fortaleza en el alma que tienes tú, Géminis. Te mereces ser feliz. Te mereces ser feliz por sobre todas las cosas, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá. Espero haberles acompañado de buena manera en esta lectura, que los mensajes que hayamos recibido el día de hoy nos puedan servir para seguir creciendo. Les invito nuevamente a participar en el sorteo de mi curso del autoconocimiento y desarrollo personal. Solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganarlo. Y no se olviden de revisar todos los descuentos que tenemos para ustedes en mi sitio web, que está acá abajito en la descripción de este video, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá, que tengan un maravillosísimo día. Nos vemos pronto con nuevas lecturas. Un abrazo desde el alma. Namaste. Oh